Continuamos en CEL TV Noticias. Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Niño y vamos a estar charlando a partir de este momento con la doctora Fernanda Petersen de la ciudad de Bahía Blanca. Fernanda, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Fernanda, bueno, un día muy especial, muy particular. A ver, como cualquier fecha, digamos, es como que se toma como referencia esa jornada en particular, pero sabemos que cuando estamos hablando de los derechos del niño, esto es las 24 horas, los 365 días del año y toda la vida. ¿Esto es así? Sí, tal cual. A ver, la realidad es que las fechas en lo simbólico son importantes para poder abordar en concreto en esos días y generar acciones que tiendan a visibilizar, sobre todo, en principio, cuáles son los derechos que tienen nuestros niños y niñas en nuestro país y también a empezar a hablar de cuáles son las vulneraciones que lamentablemente suceden muy a menudo y en diferentes ámbitos. Ayer, sin ir más lejos, se celebra y se conmemora el Día de la Prevención contra el Abuso Sexual en la Infancia, y creo que es momento de continuar y de generar mayores espacios de debate y de construcción en pos de resguardar los derechos de las diferentes niñeces. Ahora, Fernanda, evidentemente, ¿no? Estamos en un escenario en cuanto tiene que ver con la sociedad bastante difícil, violento. Esto tiene que ver también con los acontecimientos diarios que van sucediendo, con historias distintas y particulares. Pero, a ver, ¿cuál es la lectura que vos hacés? Y te llevo no tanto tal vez al plano nacional, sino por ahí también al plano más regional, que es lo más palpable para nosotros, ¿no? Porque aparte vos sabemos que tenés o atendés a muchas personas que son de la región. Te ha tocado casos complejos, difíciles, y también sabemos que tenés gente que estás asesorando aquí en nuestra localidad. Sí, la realidad es que, digamos, cada región con sus particularidades y lamentablemente la zona en la que compartimos, los niveles de violencia en esta pandemia se han visto acrecentados. Muchas veces creo que también tiene que ver de las instituciones como puede ser la justicia, el ámbito educativo, por darle esta mirada desde los adultos, este adultocentrismo que siempre hace que pensemos y repensemos diferentes prácticas profesionales, educativas, judiciales, desde los intereses y la manera de ver de quienes somos madres, padres, quienes acompañamos a los niños y niñas. Y creo que esto hace no solamente genera situaciones de vulneración de derechos, sino que también saca del lugar que tanto las convenciones internacionales como nuestra Constitución le dan, que es la de ser sujetos de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que se cambió hace muchos años en la Argentina el paradigma de que los niños y las niñas eran objetos de derecho que no tenían posibilidad de ser escuchados, básicamente. Hoy por hoy, en la legislación está receptado todo esto, pero en la práctica hace que sea muy difícil muchas veces por diferentes motivos. Uno de los principales es por no poder escuchar los planteos propios de cada individuo, de cada individualidad en su niñez, por no poder estar atentos y atentas a estas situaciones que se van generando por las modificaciones de los tiempos. Por ejemplo, cómo se comunican por los medios electrónicos, por las redes, nuestros hijos, nuestras hijas, cómo los sistemas de salud, de educación judicial tienen que adaptarse a estos cambios, que son muchos, y cómo hacemos para abordar esto respetando la singularidad de cada persona y también el resguardo de esos derechos. Creo que una escucha atenta, una escucha empática, el empezar a andar y desandar un montón de cuestiones que llevamos adelante, muchas veces también sin, y en esto hablo particularmente de mi profesión, sin abordarla de una manera integral. Siempre el ámbito legal es el que nos permite poder realizar un reclamo de una situación que consideramos que no está ajustada a derecho o que no resguarda los derechos de nuestra hija o nuestro hijo. La realidad es que el empezar a trabajar de manera interdisciplinaria, el escuchar otras voces, otras ciencias, hace también que se puedan generar estrategias y dispositivos que muchas veces no solamente evitan que el ámbito de solución no sea el judicial, sino que permiten también
mantener ámbitos saludables para estos niños o niñas que son quienes están en el centro del conflicto. Y a ver, los derechos de los niños son mayormente vulnerados ¿en qué escenario? Digamos, en el público, en el privado, tal vez, en el familiar? Creo que en realidad creo que estamos atravesando siempre esta situación en la cual tenemos como una idea romantizada del ámbito familiar, en el cual sería como el lugar ideal, o que planteamos como el lugar ideal, y cuando hablamos de vulneración de derechos en la infancia, la mayor parte de, por ejemplo, las situaciones de abuso sexual transcurren dentro del ámbito intrafamiliar. El ámbito escolar también puede convertirse en un ámbito hostil y en un ámbito violento. Digamos que cuando estamos hablando de maltrato y de vulneración de derechos, estamos hablando de cuestiones públicas en el sentido de que hay una vulneración a un derecho de un niño o una niña. Porque si sostenemos esto de lo privado, que durante mucho tiempo lo fue, el hecho de que, bueno, esto sucede en la familia y es una cuestión privada de la familia, generamos esta situación de silencio y de ocultamiento que hace mucho más difícil develar situaciones, por ejemplo, en el caso de una violencia, en el caso de una violencia sexual como lo es el abuso, y creo que tenemos que empezar, como en todos estos temas, a hablar y a ponerlos sobre la mesa y que sean temas cotidianos de abordaje en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, porque más allá de que la necesidad de hablar de estas cuestiones, creo que también lo importante es empezar a receptar los aportes de toda la comunidad. Digo, desde la formación académica de cada una de las personas podemos hacer aporte desde lo técnico, pero la escucha de cada una de las personas que ha atravesado una situación de estas, como madre, como padre, como docente, en una situación particular, también nos ayuda a la construcción de un conocimiento más amplio y que nos aporta desde el territorio, desde la práctica cotidiana de cada día, poder decir, bueno, esto es importante de receptar, sea en el ámbito que sea. Creo que tenemos que empezar a permitirnos estos debates y estas escuchas entre todas las personas que conformamos la comunidad en cada diferente lugar. Hoy mencionabas el tema de las redes sociales. Es uno de los escenarios, hoy por hoy, el tema del grooming, donde hay una mayor exposición por parte, sobre todo, de los chicos, ¿no? Digo, y esto tiene que ver a veces con la falta de información y sabemos que están muy expuestos y de hecho hay historias aquí en la región, y vos las sabés muy bien, muy dolorosas en algunos casos. Otras, afortunadamente, pudieron ser, resueltos los problemas antes de que se concrete algún tipo de abuso, ya sea sexual o de violencia, ¿no? Sí, y aparte, a ver, que claramente es una problemática muy grave, y también es cierto que, yo tengo 47 años, 20 años atrás, el tema de las redes no era ni por asomo lo que es ahora, la posibilidad de acceso que se tenía a las redes. Hoy por hoy, en cualquier lugar, tenemos desde nuestro dispositivo celular, desde nuestro teléfono, posibilidad de conectarnos a internet, a las redes, y obviamente que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras sobrinas tienen mucho mejor manejo de eso porque nacieron con esta posibilidad. Entonces, el desconocimiento a nuestra generación sobre ese manejo también nos genera miedo a lo desconocido. La falta de información, la falta de la posibilidad de hablar dentro del ámbito escolar de estas cuestiones, generar la confianza y poder decirle a los adolescentes, a las adolescentes, a las niñas, bueno, los recaudos que hay que tomar son estos, te puede pasar tal cosa, generar los espacios de diálogo con las personas de referencia, sea en el ámbito familiar, en el escolar, en un club, en una actividad, porque como vos decías, en nuestra zona hemos tenido casos que a veces se han podido cerrar a tiempo, se han podido intervenir a tiempo, otros lamentablemente no, y creo que es importante, como en todos los temas que veníamos hablando, la posibilidad de charlarlo y de contar con información. Nada peor para cualquier situación de estas que hablábamos que la falta de información y el miedo, porque ante el miedo nos paralizamos, no sabemos qué hacer, cómo actuar, y muchas veces también desde el miedo podemos decir, bueno,
tenemos nuestra hija, nuestro hijo que tiene una red social y por temor a que suceda algo, lo cerramos, no le permitimos que ingrese, y la realidad es que la prohibición no es la manera, y cuando contamos con información, con herramientas, con la posibilidad a través de una vía digital o de un folleto o de alguien que nos diga, mirá, esto se maneja de tal manera o de tal otra, nos permite también generar, primero, otros lazos con nuestra hija, con nuestro hijo, y segundo, poder aportarle un ámbito saludable, un ámbito cómodo en el cual ante cualquier situación puede decir, mira, me pasó esto, o a mi amiga o a mi amigo le pasó aquello, y podemos acompañar, porque la realidad es que todo va cambiando mucho más rápido de lo que por ahí nosotras estamos en posibilidad de adaptarnos, pero bueno, son temas que no podemos decir, bueno, esto no pasa acá. Lamentablemente durante mucho tiempo y en muchas situaciones era, bueno, en nuestra zona estas cosas no pasan. Hoy por hoy esto pasa en todos lados y en todo momento, entonces no tenemos otra opción que empezar a hablar y empezar a trabajar en estos temas. Fernanda, a ver, en este año tan particular, ¿no? Con esta pandemia, donde hubo más convivencia, vos decías, ¿no? El gran porcentaje por ahí que de abusos, sea de violencia o abuso sexual y demás, se dan mayormente en el núcleo familiar. Este año ha sido un año en el cual se ha permanecido mucho más cada uno en su casa, obviamente por cuestiones que tienen que ver con la parte sanitaria. ¿Se han registrado más, los chicos se han animado a hablar, se han animado a denunciar más o se han registrado también más cantidad de abusos? A ver, la realidad es que no contamos todavía con estadísticas sobre este año. La realidad es que hay lamentablemente denuncias en número sostenido y en aumento, no solamente de abuso sexual, sino de lo que es toda la problemática de violencia de género, violencia familiar. Hay que tener en claro que ante estas situaciones de tanta violencia, para con una niña, con un niño, con una mujer, cualquier situación la viene a agravar. Obviamente que una situación de pandemia, de encierro, de imposibilidad de la víctima de trasladarse a otro lado, de ir a la escuela, que es un lugar básicamente en el cual se tiene referente a la docente, al equipo técnico con quienes se puede tranquilamente charlar estas cuestiones o empezar a poner en palabras y generar el funcionamiento de otros dispositivos. Claramente que esto viene todo a agravar estas situaciones. Creo que también el periodo de aislamiento por la pandemia vino a demostrar y a poner blanco sobre negro en cuáles son las falencias que desde el Estado, en las instituciones, tenemos para abordar estas problemáticas. Lamentablemente, estas situaciones que estamos atravesando siempre operan en desmedro de las víctimas, o sea, estas denuncias aumentan y claramente cuando tengamos los números van a ser mucho más altos, creo yo, que lo que venimos viendo en el cotidiano por las noticias que tenemos o por los casos en situación que me llegan a la consulta, pero lamentablemente siempre digamos que las víctimas de este tipo de situaciones son las que más se ven afectadas ante cualquier situación, pero en estas en particular, donde hay un aislamiento, donde hay una crisis económica, donde hay una imposibilidad de concurrir a los lugares públicos en busca de acompañamiento, de sostén de estas situaciones, claramente se ve afectado. Fernanda, en relación a lo que tiene que ver con los derechos del niño, al menos en nuestro país, dicen que desde el momento de la concepción el niño tiene derecho a la vida. Hoy por hoy está volviendo a ingresar este proyecto para legalizar el aborto en nuestro país. Ya hubo un escenario similar hace un tiempo atrás en el cual no se dio, digamos, no se aprobó, no se dio el visto bueno para que esto llegue. Digamos, hay una parte del país que lo está pidiendo, hay otra parte del país que no lo quiere. A ver, ¿cómo ves vos desde el punto de vista legal, digamos, hoy por hoy? Lo que dicen nuestras leyes es que el derecho del niño es a la vida y hay que respetarle el momento de la concepción. ¿Cómo ves este escenario y qué pasaría en caso de que se apruebe? ¿Hay que hacer alguna reforma antes de que se apruebe, digo, dentro de lo que es las leyes argentinas? En realidad, a ver, no hay que hacer ninguna reforma porque en el Código Penal desde el año 1921 el aborto por causales está permitido. ¿Qué son las causales? Cuando una mujer es víctima de una violación,
tiene derecho a concurrir a un centro médico público, como por ejemplo lo es en Bahía Blanca el Hospital Pena o las salas médicas del Hospital Municipal, y se genera la interrupción de ese embarazo con medicamentos, que es el misoprostol. Desde otra de las, digamos, de las excepciones que da el artículo 86 del Código Penal es cuando la salud de la mujer está en grave riesgo. Este artículo que está incorporado en la reforma del Código Penal, el 1921, lo que decía en el caso de violación, digamos que es por una cuestión de interpretación de una coma que hay dentro del artículo, se restringía a que la víctima de abuso fuera una persona demente o idiota. En estos términos se planteaba. La realidad que este artículo, que está en el Código Penal, fue ampliado por el fallo FAL, en el cual la Corte Suprema de la República Argentina lo que dice es que en cualquier caso de violación en el cual se genera el embarazo de la víctima, esta persona tiene derecho a concurrir al centro médico, solicitar la interrupción legal del embarazo, se hace una declaración jurada, no hay obligación de hacer la denuncia y tiene derecho a acceder a esta práctica en forma segura en el hospital con la medicación que, como decía recién, es el misoprostol. Luego de este fallo está lo que se llama el protocolo ILE, que es de interrupción legal del embarazo, que lo que hace es reglamentar lo que el fallo de la Corte Suprema vino a ampliar. Todo esto que yo estoy diciendo, lo del Código Penal, es previo a que la Argentina incorporara como los tratados con rango constitucional en los cuales está el momento de la concepción, que sin entrar en detalles para no aburrirlo, a ver, todo lo que habla los pactos internacionales sobre la concepción, no dice, habla de interpretaciones restrictivas. La realidad es que en la Argentina, desde 1921 y hasta el momento en el que estamos hablando, casi 100 años después, nunca nadie planteó la inconstitucionalidad de, digamos, no solamente el planteo, sino que la Corte nunca dijo que este artículo del Código Penal era inconstitucional. Por lo tanto, no hay ninguna problemática con la legislación vigente. Y por otro lado, la sanción de la ley de interrupción legal del embarazo, que en el 2018 tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, la realidad es que como tantas o la mayoría de las leyes, no viene a obligar a nadie. Ninguna persona, ninguna mujer, ninguna persona con capacidad de gestar va a ser obligada a interrumpir su gestación. La realidad es que esto es un tema de salud pública. Desde la vuelta de la democracia, más de 3.000 mujeres murieron por abortos clandestinos. Es una cuestión también de posibilidades de concurrir a un médico en un lugar privado que nos dé la medicación y que nos garantice que esto se realice en condiciones sanitarias. En Bahía Blanca hay una red de profesionales por el derecho a decidir que trabajan en espacios públicos y que desde el espacio público el mismo Ministerio de Salud de Nación y de Provincia provee la medicación y hace que las mujeres puedan seguir adelante con sus abortos. Porque también dentro de este tema, y hablando de los derechos de los niños y en este caso de las niñas, lo que no debemos perder de vista es que este año, aún en pandemia, niñas de 11, 12 años que han sido víctimas de violación en provincias del norte, por ejemplo, han sido obligadas no solamente a continuar con esta gestación, sino a parir y a maternar. Y esto ya está dicho por organismos internacionales y por comisiones internacionales, que esto es tortura. Entonces, la realidad es que con lo que hoy hay vigente como legislación y como doctrina de la Corte Suprema, no es suficiente, se necesita esta ley para garantizar un derecho de salud pública. No hay ninguna contradicción. A ver, dentro de lo que es la legalidad y el marco legal, claramente siempre es la especialidad que tenemos en nuestra carrera de discutir todo, pero hoy por hoy tenemos un artículo vigente desde hace casi 100 años que no está declarado inconstitucional, no está declarado, no han pedido, no se ha sancionado, digamos, no se ha dictado ningún fallo que no se pueda aplicar, por el contrario, se ha ampliado. Ahora, vuelvo, vos recién lo estabas comentando un poco también, el tema del derecho del niño, porque te planteo, digamos, lo que plantea la gente que no está de acuerdo con aprobar el aborto, ¿dónde queda
justamente ese derecho, porque digamos, lo que se dice del otro lado es que digamos, ya hay vida en el momento de la concepción y que no tiene poder de decisión esa persona. Entonces estamos en una dicotomía entre, claro, la mujer, por supuesto, la parte de salud, pero por el otro lado la vida que se está gestando dentro de esa misma mujer. O sea, como que son dos personas en una misma persona, ¿no? Es que, a ver, la realidad es que no son dos personas. Y esto claramente yo no puedo ahondarlo porque no soy médica ni especialista en esto, pero la realidad es que hasta que no hay un desarrollo lógico propio, estamos hablando de un conjunto de células. Claro, hasta ahí llegamos a la discusión, como decías, bueno, hay que discutir todo. Tenés los propios médicos, perdón, cortito, los propios médicos, digo, a veces sobre el mismo tema están manifestando cosas, unas como lo planteas vos, y otros directamente te dicen que no son un conjunto solamente de células, sino que ya se empieza a gestar ahí la vida, ¿no? A ver, la realidad es que la ciencia no es una cuestión de la opinión o lo que yo crea o lo que no crea. La realidad es que si ese conjunto de células se saca del seno de la mujer, no tiene viabilidad por fuera. Y la realidad es que durante 100 años este artículo que planteaba la posibilidad, que establece la posibilidad de, en determinadas situaciones, poder acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, nadie planteó la inviabilidad. Y muchas veces desde esos mismos grupos lo que se plantea es, bueno, porque hubo un caso de violación. La realidad es que lo que está en juego en esta ley, más allá de la discusión de la vida o no, que yo claramente no creo que estemos hablando de vida, lo que está en juego es negarle a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar la posibilidad no solo de decidir, sino que un método anticonceptivo pueda fallar, que no haya recibido la educación y los métodos en debida forma, porque si está autorizado legalmente, está permitido que una persona que fue víctima de una violación pueda interrumpir esa gestación, ¿cuál sería la diferencia para que si no hay una violación no ocurra? Claramente lo que está en juego es negarle a la mujer un derecho, porque si la mujer no fue, no pasó por una situación de violencia, me explico lo que quiero decir, está en juego el deseo de la mujer, está en juego el cuerpo de la mujer. Y la realidad es que en la mayoría de los países donde está autorizada la interrupción voluntaria del embarazo, estamos hablando de países denominados de primer mundo, industrializados, avanzados. En Italia, donde está el Vaticano, el aborto es legal. Digo, los países en los cuales no se autoriza esta interrupción voluntaria tiene que ver con cuestiones de interferencia de sectores religiosos, de negocios particulares, y la realidad es que siempre en la conquista de derechos de determinados grupos, y en este caso de grupos vulnerables o de minorías, lo que siempre terminan entrecruzándose también son cuestiones de género y de clase. Claramente, una persona que necesita y que decide acceder a una interrupción voluntaria del embarazo lo va a hacer de todas maneras. Entonces, lo que tenemos que discutir es legalidad, clandestinidad, derechos humanos, salud pública, y quien no comparta, obviamente que no tiene ningún tipo de obligación, porque lo que se acompaña siempre es la decisión, en este caso, de la mujer. Si decide seguir adelante con esa gestación, por supuesto que se acompaña a eso, y si ella decide interrumpirla, como cualquier otra práctica, tiene derecho a ingresar al sistema de salud público y realizarlo, o si tiene la posibilidad de acceder en otro sistema y decide hacerlo, también tiene que tenerlo. Fernanda, te queremos agradecer el tiempo, realmente esta posibilidad de poder charlar sobre varios temas que dan para muchísimo, ¿no? Porque realmente este tema que vos me estás que estamos charlando ahora sobre el tramo final de la nota, da para hablar muchísimo más. Pero bueno, te quiero agradecer realmente por el tiempo y seguramente por ahí más adelante vamos a volver a charlar. Así que muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y obviamente siempre es un placer. Bueno, ahí estaba la doctora Fernanda Petersen, abogada de la ciudad de Bahía Blanca, hablando sobre este Día Mundial de los Derechos del Niño y también hablando sobre lo que fue en la jornada de ayer, el Día Mundial para la Prevención del Abuso de Niños y Adolescentes. Nosotros compartimos una nueva pausa en CELTV Noticias y ya volvemos.